Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo realizar presombreados a partir de 3 tonos diferentes. ¡Adelante vídeo! El presombreado o prepanelado es una técnica que sirve para marcar las luces y las sombras de una manera muy exagerada. El hecho de hacerlo tan exagerado es porque luego al aplicar el color base sobre este presombreado amortiguaremos los tonos y los igualaremos. Como veis, tengo 3 kits imprimados con 3 tonos: negro, blanco y gris. En el caso del gris de base, lo que hago es utilizar el negro para sombrear las aristas. Como veis, voy dándole con el aerógrafo de la línea más finas que pueda en todas las aristas, zonas bajas y todos los salientes del vehículo. Una vez lo tengo todo, las aristas realizadas en negro, lo que hago es, en alguna zona plana, aplicar un poco de color blanco para darle una mayor intensidad a la luz. Este vehículo irá pintado en color Panzer Grey y la imprimación en gris nos va perfecto, ya que el Panzer Grey amortiguará estos colores y dejará un tono mucho más sutil. El caso de la imprimación en blanco es muy similar. Sombreamos en negro todas las aristas, sin olvidarnos ningún saliente, incidiendo en los bajos, y aquí ya no aplicamos ningún otro color, ya que el vehículo irá pintado en un color arena y el blanco nos va perfecto, ya que si lo hiciéramos en gris nos oscurecería demasiado el color ocre o el color arena. Si trabajo con muy poca presión o con la pintura muy espesa, el aerógrafo me salpica un punteado, pero no me preocupa, al contrario, cuando lo cubra quedará perfectamente integrado. Yo ahora empiezo con el que he imprimado en color negro. Simplemente lo que hago es invertir el proceso. Como el vehículo ya está imprimado en negro, nos olvidamos de las aristas y los salientes y lo que hacemos es dar un color más claro en las zonas más planas, ya sea gris o incluso un poco de blanco. Normalmente en las zonas más elevadas daremos un tono más claro y en las zonas más bajas dejaremos el color más oscuro. Este vehículo irá pintado posteriormente en el típico olive drab de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y creo que el color negro es perfecto para aplicar este color, ya que nos dará una intensidad mucho mayor al verde oscuro. Hay que tener en cuenta que después, con el color base y la modulación, este efecto hará resaltar los volúmenes, pero al mismo tiempo quedará tan sutil como deseemos. Eso es todo, una técnica muy sencilla que nos da un resultado espectacular. Nos ayudará a que nuestros vehículos tengan una sensación de volumen muy grande. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle al like y suscribiros al canal. Un saludo y hasta pronto.